Bueno, hola a todos, esto es un proyecto estudiantil de la Escuela Secundaria Técnica Instituto Pedagógico Profesora Margarita Aguilar Díaz. Somos del grado del tercero y el grupo 302 y es para la materia de español con el profesor Omar Díaz Morgan y Ediel del taller de lectura de conclusión y Omar del taller de la materia de español. Somos César Itaí, Alberto Antonio Reyes, Valeria González Jiménez. En este video vamos a hablar sobre un libro, o más bien les traeremos una reseña elaborada por nosotros mismos acerca de un libro, el cual es el objetivo de este proyecto, así como nuestra opinión acerca de él. El libro que comentaremos aquí se llama Aura y este libro es del autor Carlos Fuentes. Este contiene un número de 50 páginas, que la verdad es muy fácil leer. Antes de adentrarnos en el libro, nos enfocaremos en la vida del autor. Carlos Fuentes Macías nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928. Sus padres eran mexicanos, aunque él nació en Panamá debido a que su padre era un diplomático de carrera. Tuvo una niñez en la que estuvo sumergido y rodeado de un ambiente de intensa actividad intelectual, y esto le gustaba. La mayor parte de su infancia la pasó en diversas capitales de América como Montevideo, Río de Janeiro, Washington DC, Santiago, Chile, Quito y Buenos Aires, ciudad a donde su padre llegó en 1934 como consejero de la Embajada de México. Los veranos los pasó en la Ciudad de México estudiando en escuelas para no perder el idioma que él hablaba y también para aprender un poco sobre la historia de su país. Vivió en Santiago, Chile en los años de 1941 a 1943 y en Buenos Aires, en donde se podría decir que recibió gran influencia de las personas que eran famosos por ser escritores de ese lugar debido a su estilo y también por la parte cultural de América. A los 16 años comenzó a vivir en la Ciudad de México y cursó el bachillerato en el Colegio México. Primero empezó como periodista y colaborador en la revista Hoy y obtuvo el primer lugar del concurso de literatura del Colegio Francés Morelos, que hoy se conoce como Centro Universitario de México. Después fue licenciado de Leyes por la Universidad Nacional Autónoma de México y tomó un doctorado en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, que está en Suiza. Muchas de las cosas que marcaron su vida fueron los viajes por otros países que él había hecho, aunque casi nunca dejó de tomar en cuenta las bases de su cultura, que era la mexicana. Fue uno de los escritores más importantes de todos los tiempos, en conjunto de la literatura de su país, y también escribía ensayos. Fue una figura muy importante y demostraba dominio del siglo XX por su cuidadosa exploración en México y lo mexicano a través de una obra muy larga y que tenía un lenguaje audaz y complicado de entender para algunas personas. Era capaz de incorporar neologismos y crudezas coloquiales y palabras de otros países. Esto debido a todos sus viajes que realizaba. Todas sus ideas se adentraban en el inconsciente de las personas. También introdujo al idioma mexicano los mejores recursos de las vanguardias europeas. Sus mejores obras y las más influyentes fueron Carolina Grau, Federico en su balcón, la gran novela latinoamericana y este libro del que vamos a hablar, que se llama Aura. Y pues se clasificaban en los escritores del género literario de ficción. Bueno, ahora ya nos adentraremos más en lo que es la reseña del libro, sin decir los detalles más importantes de este, ya que se perdería el sentido de que ustedes lo lean. Esta historia comienza con un escenario oscuro, se podría decir debido al ambiente que tiene muy tranquilo, pero a la vez tenso. Sientes que todo está en calma, pero al mismo tiempo sientes esa pequeñísima gota de adrenalina por temer qué es lo que pasará después. Sigue. Este ambiente es el predominante en la obra, aunque al principio es algo colorido, además contiene un toque gótico muy pequeño. Una cita mencionando esto podría ser cuando la señora Consuelo dice: "Ah sí, es que yo estaba tan acostumbrada a las tinieblas", o cuando Felipe Montero describe las paredes del comedor. Y ya. El género de este texto es fantasía, donde las cosas no siempre tienen una lógica. Esto se presenta en una parte del texto donde un suceso rompe con todo lo normal y a veces llega a confundir al lector.
Su tipo de narrador es en segunda persona del singular. Esto se presenta en entra siempre detrás de ella al comedor. Los muros están cubiertos por una madera oscura. Desde mi punto de vista, para captar y recibir toda la información tienes que leer, no basta con leer el texto una sola vez, sino es posible leerlo 2 veces, ya que así te das cuenta de cosas que al principio no. Y puedes captar muchas cosas que son datos fundamentales para la obra. Bueno, ahora hablaré sobre los personajes principales. Bueno, uno de los personajes principales, ahora, bueno, es el título. Esta físicamente es una joven muy bella, de ojos azules, con tono verde. Su personalidad es un poco introvertida y muy sumisa a las órdenes que su tía Consuelo le da. Bueno, Consuelo, su tía, es al igual una señora de una edad un tanto avanzada que es incapaz de sostenerse sobre su pie. Al igual que Aura, sus ojos son azules y su carácter es controlador en cuanto a Aura. Y bueno, en el libro se explica que esta señora solía hacer ritos extraños de tipo religioso. Felipe Montero era un historiador con muchas aptitudes en su currículum. Este era un joven el cual era algo codicioso, ya que no dejaba de pensar en su sueldo. Además, su vida era un tanto estresante para él. Bueno, en el libro incluye algunas frases en idioma francés, el cual hace que el libro sea diferente a los demás y pueda ser un poco más interesante. Felipe Montero llega a la puerta de una casa buscando un trabajo después de haber visto un anuncio en el periódico que solicitaba a una persona con exactamente todos los requisitos que él tenía en su currículum. Un día antes lo había visto ya. Pero no se animó a ir a la casa debido a que pensó que seguro alguien se había adelantado ya a pedir el trabajo y haber ocupado el puesto. Pero el día siguiente vio que el anuncio continuaba ahí. Por lo tanto tomó un autobús para ir a donde el trabajo estaba. La casa donde llegó era una casa antigua que se encontraba ubicada en el centro de la ciudad. Un lugar no muy común para ver una casa, sino negocios y tiendas de baratillas viejas, señala el texto. Una vez que quiso tocar la puerta, esta se abrió al simple contacto con los dedos. Era una casa oscura, en donde apenas se podría percibir el contorno de los objetos. Al lugar que entró era el patio. Se podría percibir el olor a humedad de este. Y también raíces podridas de plantas viejas entrelazados con muchos más olores que te eran imposibles si los querías separar para identificarlos. Como dice, porque puedes oler el uso, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. En ese momento oye una voz de mujer que le daba las instrucciones para llegar a una habitación después de haber subido unas escaleras y cruzar una puerta. La habitación a donde llega es muy oscura y solo era iluminada por velas, y en una pared del fondo que tenía imágenes de santos y demonios y de corazones y hojalata, que de hecho es una portada del libro, una edición. Hay 2 ediciones, la del corazón de hojalata y otra de una mano con una manzana. Y en la cama de medio de la habitación se encontraba recostada una señora bastante grande de edad, la cual le dijo en qué consistiría el trabajo que desempeñaría y cuánto era su paga. Y al historiador le encantó demasiado, le gustó en absoluto. Su trabajo consistiría en reescribir las aventuras y hacer una biografía de un ex soldado francés. Felipe Montero se enamora de Aura, ya que era una mujer muy bonita con bellos ojos, y le dice que necesitaría y Aura le muestra su habitación y le dice Felipe que necesitaría sus cosas para empezar su trabajo, pero esta le responde que el mayordomo ya había ido por ellas y que más tarde estarían ahí. Como se menciona, sí, pero necesito recoger mis cosas. ¿Dónde? Y Aura dice, no es necesario, el mayordomo ya fue por ellas. Durante la cena, Aura cita a Felipe a su habitación y después de lavarle los pies, ellos hacen el amor. Aunque esta vez Aura no parecía la misma joven del día anterior, sino, por más que esto, la siguiente vez que la volvió a ver Felipe Montero parecía de 40 años, ya no parecía la misma joven de 20 años que el día anterior.
lo cual le pareció bastante extraño. Felipe baja a cenar como se le dice la abuela y él durante la cena no puede evitar ver fijamente los hermosos ojos de Aura, mientras degusta el único platillo que siempre conocerá en esta casa, riñones de cerdo y finalmente. Al subir, la señora Consuelo le entrega los documentos redactando por el general y él se adelanta a leerlos esa misma noche. Felipe, después de tomar una siesta, es despertado por el maullido de los gatos. Se asoma por un vitral que está en el techo de su habitación y ve que están siendo quemados. Al día siguiente baja a desayunar y se da cuenta de que los movimientos de Aura y la señora Consuelo son totalmente idénticos. Después de desayunar, Aura y la señora Consuelo salen de Al día siguiente, después de trabajar en las cartas del soldado, Felipe Montero decide bajar a ver a Aura en la mañana y lo encuentra en la cocina y Aura entonces despelleja lo que es un cabrito, pero se aterroriza a Felipe Montero porque no sabía lo que era, pero después se dio cuenta de que era un cabrito. Entonces subió a ver a la habitación de la señora Consuelo, pero se aterrorizó más al ver que la señora Consuelo estaba haciendo unos movimientos idénticos a los que hace Aura al despellejar un animal o una bestia. Y se levanta algo tarde y acude a ver a Aura, y estos hacen el amor de nuevo, pero Aura parecía 20 años más vieja aún. Al día siguiente Felipe despierta en la cama de Aura y alrededor se encuentra Aura y la señora Consuelo. Estas asienten con la cabeza. Esa mañana Felipe comienza con el último tomo de la redacción del muerto y comienza a hacer planes de lo que hará con el dinero después de que termine. Esa tarde la señora Consuelo saldrá, así que Aura y Felipe se han citado para verse en el cuarto de la señora Consuelo. Al verla en el cuarto de la señora Consuelo, se da cuenta de algo inesperado y sorprendente que llevan a otro suceso de esta historia. Una cita que resulta bastante interesante es cuando Aura le pregunta a Felipe: ¿me querrás para siempre? Y él le contesta: siempre, Aura, te amaré por siempre. ¿Siempre? ¿Me lo juras? Te lo juro, aunque envejezca, aunque pierda mi belleza, aunque tenga el pelo blanco, siempre, mi amor, siempre, mi amor, siempre. Su final es abierto, no puedes saber lo que pasará. Incluso podrás imaginártelo, pero no establece definitivamente lo que pasará después. Bueno, pues nuestra opinión sobre este libro, aparte de la hallada en la reseña, es que aparte de que es un libro muy interesante y que realmente vale la pena leerlo, especialmente si te gusta el género ficción. Y si lo interpretas de la manera correcta, llega a parecer algo curioso, pues que cada vez descubres más cosas, datos que te das cuenta que no estaban relacionados con el final, que estaban relacionados con el final de la historia. Muchas gracias por su atención. Y les deseo lo mejor y gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado. Hasta luego y esperamos que les vaya bien.